Vamos a pedirle a uno de los asesores más destacados en la promotora, que es uno de los que ha estado nutriendo para que hagamos lo propio con la sociedad sobre la histórica y monstruosa deuda. El compañero Héctor Torres González nos va a dar algunas precisiones de los momentos históricos que tiene que ver con las suspensiones de la deuda en este país y sobre todo para hablarnos acerca del Fobaproa IPAB. Adelante, Héctor. Buenas tardes, compañeras. ¡Atole con el dedo! ¡Solo 2 años! La deuda pública es una maldición para el pueblo de México. ¿Qué no se vale? ¿Cómo 2 años? Los gobiernos revolucionarios en México, en la independencia, en la reforma y en la revolución mexicana, suspendieron el pago de la deuda pública. El presidente Lázaro Cárdenas dijo que México va a cumplir el pago de su deuda pública, pero primero debe atender los derechos y reclamos del pueblo mexicano. La historia de México nos revela, pues, que el principal principio en materia de deuda es primero pagar la deuda social antes que la deuda pública. La promotora por la suspensión del pago de la deuda pública solicita al gobierno federal y al Congreso de la Unión que suspenda, que cancele y que decrete la abolición de la deuda del Fobaproa, hoy llamada deuda del IPAB. Esta deuda es una deuda ilegítima, ilegal e inmoral. Es una deuda odiosa. El derecho internacional nos dice que una deuda es odiosa y se puede cancelar y abolir cuando se contrata perjudicando los intereses del pueblo, cuando se contrata de manera fraudulenta y cuando se rescata a los grandes empresarios en vez de solucionar las necesidades del pueblo. Eso es lo que caracteriza una deuda odiosa. Y los pueblos y países en muchos lugares del mundo la han decretado y han abolido estas deudas. La deuda del Fobaproa la contrató el gobierno de Zedillo cuando hubo la gran crisis económica en 1994 que heredó el gobierno de Salinas. La deuda del Fobaproa significó rescatar a empresarios y grandes financieros coludidos con políticos corruptos, rescatar sus dineros a expensas de los dineros públicos. La deuda del Fobaproa era una deuda privada que se convirtió en deuda pública. Eso es un verdadero crimen. Esa deuda del Fobaproa es la gran deuda, el gran fraude del siglo. Y hoy es un crimen que permanece impune. Esta deuda en 1995 equivalía a 552,000 millones de pesos. Hoy esta deuda, según cifras de la Secretaría de Hacienda al mes de mayo de este año, asciende a 1,000,000 de millones de pesos. Es decir, el doble. Por puros intereses de esta deuda hemos pagado en estos 27 años más de lo que vale esa deuda. La hemos pagado y seguimos debiendo el doble.
Hay quien sostiene que esta deuda va para largo y que se va a pagar hasta 1970, es decir, hasta el 2070. Es decir, esta deuda va a durar cerca de un siglo. La van a pagar las nuevas generaciones. Y esto es un crimen económico, es un crimen político. México vive hoy una de las peores crisis económicas y sociales. Nunca como hoy la economía no crece. ¿Por qué? Por la pandemia, por una crisis internacional. Vivimos la peor crisis en más de 100 años. Y ante eso, los gobiernos neoliberales endeudaron al país, lo empobrecieron y sobre todo condujeron a una mayor desigualdad. Las finanzas públicas en México están en crisis. El gobierno no tiene dinero para subsanar todos los programas que requiere el pueblo de México. La derecha, por ejemplo, se escandaliza por una refinería que vale 200,000 millones de pesos. La deuda del Fobaproa equivale a 5 refinerías de 2 bocas. Hay recursos que tiene México para engrandecer a la población y sin embargo se va a las arcas internacionales. Por eso la promotora plantea suspender el pago de la deuda pública, en particular suspender de manera inmediata la deuda del Fobaproa y que se haga una auditoría para que se enjuicie y se castigue a los criminales que endeudaron al país y que se enriquecieron. Es cuanto, compañeros.